Hola, buenas noches a todos. Bienvenidos al primer cineforo de la comunidad Cultura Mundis 2023. Estamos empezando con un evento que se celebra a nivel internacional. Se cumplieron 50 años de esta trilogía considerada por muchos como una obra maestra del cine. Y qué mejor ocasión para celebrarla al conocer que nuestro amigo, el profesor Oscar Sánchez Benavides, antropólogo, editor, que publicara junto con otros profesionales un texto llamado Pídelo con respeto, que en el link de la invitación les mandamos información sobre este texto. Entonces, hemos dividido en 3 tandas El Padrino 1 para escuchar a Oscar en conversación nada más y nada menos con alguien muy querido de la casa, Ariel Segal, conocido por todos ustedes. En el segundo, la segunda tanda, la próxima semana, con Luis Bond, cineasta, El Padrino 2, y vamos a cerrar con un psicoanalista, ergo, yo, y nuestro amigo Oscar, con quien vamos a hablar de El Padrino 3. Entonces, bienvenidos Oscar, bienvenidos Ariel, bienvenidos todos a esta conversación sobre El Padrino. Oscar, si nos pudieras contar un poco, ¿qué te motivó a ti a entrar en esta organización de Pídelo con Respeto? ¿Por qué El Padrino? Y ver luego qué tiene Ariel que decir de todo esto. Y Ariel creo que les trae un invitado muy especial, Coppola, no sé cómo lo va a traer, pero me dijo que Coppola iba a estar aquí con nosotros. Bienvenidos. Bien, muchas gracias, Johnny. Muchas gracias a todos los amigos, amigas de Cultura Mundis y bienvenidos, bienvenidas todos los que están aquí presentes con nosotros. Bueno, a tu primera pregunta, ¿cómo así nace este proyecto? Yo creo que es algo interesante de compartir. En primer lugar, que creo que hay que recordar que un libro aproximadamente toma más o menos un año hacer, sobre todo si es una obra colectiva, ¿no? Hay otros libros que, claro, duran más tiempo todavía, pero en este caso ocurrió que somos tres los editores, César Pita, Manuel Erauskin, quien habla, y Manuel nos ubica, nos llama por teléfono, todavía vivíamos encerrados en medio de la pandemia, por lo menos aquí en el Perú, y Manuel dice, hemos pensado que se van a cumplir 50 años del Padrino y sería interesante hacer un libro sobre este tema. Entonces yo inmediatamente como antropólogo, aficionado a la historia, busqué y dije, yo me ubico por el lado del tema de la mafia, la historia, los códigos, la cultura, y otros amigos se ubicaron por el lado de la música, por el lado del cine, por el lado del cine de mafiosos, por el lado del papel de la mujer, en una película como esta, que ya conversaremos un poco más sobre ello. Y cuando ya hemos presentado nuestro texto, hemos caído en la cuenta de que el libro también ha sido una especie de testimonio de vida, ¿no? Porque encerrados en medio de la pandemia, terminamos creando este volumen, ¿no? Que no sé si se logra ver, pero bueno, este volumen que su carátula y su primer acceso o su acceso a las primeras partes del libro están también en la invitación, como dijo Johnny, y lo que hay es aquí un conjunto de 13 autores que lo que hemos querido es disfrutar de la película y, una vez más, y escribir algo desde algunos de nuestros enfoques sobre esta película y sus historias conexas, ¿no? Eso es un poco lo que podría contarte en esta primera etapa, Johnny. Ok, bien. ¿Por qué El Padrino? ¿Por qué estamos hoy reunidos hablando del Padrino 50 años después? Y aquí se lo lanzo a ambos. Oscar primero, si Oscar, quieres. Sí, adelante. yo ¿Por qué el primero. Padrino? Claro, tú eres el culpable de todo esto. Bien, no había escuchado, parece que una interrupción pasó por ahí. Sí, ¿por qué El Padrino? A ver, yo creo que todos los que tenemos un artículo en este volumen, pero también todos los que estamos aquí presentes y que de una u otra manera nos hemos acercado a esta película,
creo que la hemos visto o fragmentada en televisión o en las salas de cine en su debido momento o cuando se reestrenó la película de nuevo en las salas de cine a propósito de sus 25 años, etcétera, en algún cineclub que de pronto hubo un tributo al Padrino. Y creo que todos hemos salido mal que bien tocados por una película como esta. Muchos son los factores que se podrían mencionar y ahora conversaremos de algunos de ellos y en las siguientes sesiones también. Pero, por ejemplo, mucha gente sale especialmente sensibilizada por el tema de la música. Pero también hay otro aspecto que es importante, y ya Ariel seguramente hablará un poco más sobre ello, es que esta película de pronto tiene a varios protagonistas, pero uno en especial, Michael Corleone, que es un asesino. Pero es una película que no nos lo presenta de una manera maniquea, sino nos presenta a un personaje, tanto al Don Vito Corleone como a su hijo Michael Corleone, quien inicialmente no quería saber nada de este tema, de su familia, termina involucrándose en los negocios de la mafia y termina siendo más duro y perverso de lo que fue su padre. Sin embargo, todos nos terminamos a veces identificando con Michael Corleone, con su sufrimiento, también con su rabia, ¿no? Y creo que ese es el mérito de esta película, que rompe un patrón que es aquel que estaba imperando en Hollywood, que es el que mencionaba que todos los delincuentes retratados en una película de cine de Hollywood tenían que acabar mal, tenían que estar del lado del mal, y solamente los policías tenían que estar del lado del bien. Entonces, si hemos visto El Padrino 1, los policías no se sabe de qué lado están, ¿no? Y a veces son enemigos de los mafiosos, no solamente desde el lado de la ley, sino desde el lado de los negocios también, ¿no? A ver qué nos cuenta Ari en este sentido. Sí, bueno, yo acá quiero aportar primero, quizás la primera película que muestra a la mafia, no desde un punto de vista de una película de acción, suspenso, donde la policía, la autoridad está persiguiendo a los mafiosos y se acabó la historia y el final feliz es que el mafioso muere y el policía o el detective logra su cometido, sino que nos está mostrando desde dentro y desde una familia, por primera vez, la vida de mafiosos. En este caso eligieron el de sicilianos, la familia siciliana. Está basado, de hecho, en varios eventos reales que ya Oscar contará, pero eh, nos está contando los códigos familiares, los rituales, si se quiere, muy entre comillas, una especie de ética que existe dentro de esa familia, que obviamente no es la ética externa, no es la ética de la ley, no es la ética religiosa, pero fíjense que la religión está ahí y fíjense que ellos son devotos católicos, pero no les importa mandar a matar de manera fría a quien se interponga en su camino. Business is business and family is family. Y cuidado, te metes con alguien de mi familia. Entonces, nunca había ocurrido un approach de ese tipo. Y primero Mario Puzo, el autor de la novela, tiene el mérito de habernos permitido entrar a ese ámbito de una familia de mafiosos con toda su complejidad, contrastes, sin los maniqueísmos que Oscar mencionaba. Y segundo, Francis Ford Coppola tiene la habilidad de llevarlo al cine cuando era un libro muy difícil de llevar al cine. Fíjense la cantidad de escenas en las tres películas, pero solo hablemos de la primera. Eh, la escena del matrimonio al comienzo es una escena que dura aproximadamente 20 o un poco más de 20 minutos. Pero ahí no estamos viendo solo el matrimonio con todos los rituales de una familia italiana y las típicas eh, eh, cuestiones que hacen durante la boda, los chistes, los bailes, etcétera. Estamos viendo mientras tanto que están haciendo a puertas cerradas en los negocios durante la boda. Al final de la película estamos viendo el bautismo
y a la vez estamos viendo los asesinatos que se están cometiendo masivamente para eliminar a los enemigos de Michael Corleone. Entonces, yo quiero ubicar esto muy rápidamente y voy a utilizar aquí un PowerPoint dentro de un tipo de... perdón, ahí estaba, me adelanté y mostré erradamente al amigo Coppola. al amigo Coppola cuando no era el momento todavía, pero sí quiero mostrar un poquitito para que entiendan un poco el concepto. Esto que luego se conoció como New Hollywood. El Hollywood tradicional ya venía en decadencia, el Hollywood tradicional de la fábrica de sueños, de todas estas películas millonarias, musicales, héroes, vaqueros, etcétera, ya no estaba llevando a la gente a la taquilla. Y surge un grupo de personas jóvenes, que aquí no los ven jóvenes, son unos cuantos de estos referentes, pero que en esa época tenían veintitantos años, que deciden que ellos quieren hacer un cine diferente, quieren hacer un cine más intimista, quieren hacer un cine más realista y que tenga la marca de ellos como directores. En esta foto vemos a Spielberg a la izquierda, Martin Scorsese a su derecha, Brian De Palma a la derecha, George Lucas, el de la Guerra de las Galaxias, y Francis Ford Coppola. Este tipo de películas, y ven por ejemplo momentos donde Coppola está dirigiendo a los grandes actores, que en esa época no todos eran conocidos, del Padrino 1, pero ¿cuáles son las características de esto que llamaron New Hollywood? Primero que es cine de autor, que eso ya se hacía en Europa, pero no en Estados Unidos. Significa que el autor se involucra también en el guión, no es que le entregan un guión y voy y filmo, no, se involucra y ayuda a reescribirlo. Y es cine de autor porque ahora van a hablar de que esta es la película de tal director a partir de este momento. Entonces, no solo el título de la película, es decir, esta es una película de Coppola, esta es una película de Spielberg, esta es una película de Scorsese, esta es una película de Woody Allen, etc. Luego tratan de buscar, aunque al comienzo no lo logran, y El Padrino no es la excepción, pero ser productores independientes, no depender de estas millones y millones que el viejo Hollywood daba. Filmar más en escenarios reales y menos en estudios. Y eso en El Padrino ustedes lo ven. Se filmó en New York. El estudio no quería filmar en New York, prefería filmar en California. Scorsese aceptó bajo la condición de que se filmara, Coppola, aceptó bajo la condición de que se filmara en New York. Eh, el nuevo Hollywood gira de California hacia el este y especialmente Nueva York. Ya van a ver unos cuantos ejemplos de películas de New Hollywood que empiezan a hacer Nueva York el centro del cine. Es un cine de contracultura, temas sobre personajes más oprimidos, ambivalentes, con contradicciones, más trágicos, más realismo y sobre todo en las escenas violentas. Esto sangre que nosotros vemos en El Padrino y otras películas de los años 70, 80, no se mostraba así. En las viejas películas de Hollywood disparaban a alguien y no salía ni sangre, ni el ketchup. En sus comienzos, varios actores salidos del teatro de escuelas de actuación. ¿De dónde sacó Coppola Al Pacino? De teatro. No lo sacó del cine. Esta es una de las primeras películas que hace Al Pacino. Que por cierto, Ariel, Sí, aprovecho para comentar, me enteré de que no querían a Al Pacino. no lo querían, Coppola lo puso como condición también. Lo que Exacto. pasa es que Coppola no quería filmar esta película. Coppola la filma porque él tenía una compañía con George Lucas y estaban en bancarrota. Y la única manera de conseguir dinero para poder sacar a la compañía de bancarrota y lo convenció George Lucas, era haciendo El Padrino y lo logra. Y luego se convierte en una gran obra maestra y la película más taquillera en años, porque el cine estaba de capa caída, justamente porque la gente estaba harta de lo que era el Hollywood tradicional. Entonces, Porque es una obra maestra. ¿Qué piensas? eso lo dejo para más tarde porque quiero terminar con lo de New Hollywood. Ahí tienen ejemplos de New Hollywood. Aquí hay un error, no es French Connection, es Graduado, ¿no? Dustin Hoffman, Bonnie and Clyde, con, ¿cómo se llama el actor famoso? Faye Dunaway es la actriz, y Warren el Beatty. actor Warren Beatty,
French Connection. Todos estos son actores que surgieron con lo que se llama New Hollywood. Midnight Cowboy, que es la historia de un tipo que se va de Texas vestido de vaquero para hacer en Nueva York un gigolo. Y para él es importante mantener el vestido vaquero. Entonces va cambiando incluso la figura del vaquero. Y ahí es donde se vuelve famoso, más todavía que en El Graduado, Dustin Hoffman. Recibe un Oscar de actor secundario. El Padrino, Chinatown, donde también ya había estado en otras películas, pero se vuelve muy famoso, es de Polanski, Jack Nicholson, Scorsese con su Taxi Driver, Woody Allen con Annie Hall, y son ejemplos de lo que es esta era del New Hollywood. Entonces, a Coppola hay que meterlo entre estos directores, pero él logra algo que no habían logrado los anteriores en sus primeras películas, que es hacer que su película, aparte de ser intimista, aparte de ser profunda, aparte de mostrar muchas complejidades del tema que él eligió, o que del tema de Mario puso, logra que sea taquillera, cosa que los primeros directores no lograron. Ahora le cedo a Oscar y luego hablamos del Padrino un poco más, de la parte de por qué es una obra maestra. De acuerdo. Sí, concuerdo con lo que señala Ari y yo agregaría algunos otros aspectos, ¿no? Para concluir con una de las ideas anteriores que estaba mencionando acerca de cómo este personaje de Michael Corleone no está en una película de carácter maniquea, aleccionadora, moralizante, como eran, digamos, muchas de las películas que abordaban el tema del crimen en el cine de Hollywood. Cuentan, por ejemplo, la famosa anécdota, esto lo dice Coppola en una de las entrevistas, que Henry Kissinger, el famoso secretario de Estado de los Estados Unidos, pero que por estos años ya tenía una carrera política no tan relevante como ser secretario de Estado, cuenta que fue invitado al estreno, ¿no? Y en el estreno, cuando sale de la película, le dice a Robert Evans, el famoso productor, ¿no? Esta película es la historia de un asesino. Un tipo cruel que cuando muere tiene a la gente llorando en la sala. Haber logrado ello es haber alcanzado la grandeza. Coppola ha tocado la grandeza, le dice Kissinger al productor de la película, ¿no? Yo agregaría además algunos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, hay algo que se menciona mucho respecto al Padrino y es la manera como ha trascendido. Y eso es lo que siempre se menciona de un clásico, ¿no? Cómo ha llegado a generaciones posteriores. Yo particularmente nací el año que se estrenaba esta película y me he vuelto un seguidor de esta trilogía, de la novela, etc. Hay mucha gente mayor que la vio en su momento y hay mucha gente joven que no la ha visto necesariamente, y seguramente algunos nos están acompañando hoy día, pero sí han visto alusiones al Padrino en Los Simpsons, han visto alusiones al Padrino en la famosa serie cómica Seinfeld, por ejemplo, o han visto menciones al Padrino en series como Los Soprano, en donde siempre está la mención o la referencia, ¿no? De que, como Vito Corleone, ¿no es cierto? Estos mafiosos tienen en el Padrino a su, digamos, material de inspiración. O también South Park. Y yo agregaría algo que me ocurrió de manera muy agradable hace algunos meses, que hablé del artículo y del libro con mis alumnos en la universidad y ninguno de ellos había visto la película. Una de las chicas se enteró de que yo iba a hablar sobre este tema, porque lo comenté en 2 o 3 sesiones previas, y sí se vio la película, pero no la habían visto previamente, sino la vio en el contexto del curso. Pero en la medida que yo mostré la primera escena, que es una de las que ahorita vamos a hablar un poquito más, en la que Bonacera va a ese despacho privado de Don Vito Corleone en la boda, ¿no? Mientras se va desarrollando la boda de la hija, y le pide, ¿no? Ayuda, auxilio al Padrino.
Y yo explicaba ahí con los estudiantes cómo un estado en donde se habla de la ley, ¿no es cierto?, que habla de la igualdad, etcétera, etcétera, los descendientes inmigrantes sicilianos en América no tienen justicia, no tienen ley, no tienen policía, y este señor tiene que buscar una especie de poder paralelo, que es el padrino, ¿no?, que finalmente le proporcionaría la justicia que se merece esta persona. Mientras yo contaba esta escena y veíamos la escena, la analizábamos, una alumna levanta la mano y me dice, profe, ¿usted ha visto Zootopia? Y le digo, no, la verdad que no la he visto. Y me dice, le voy a buscar algunas escenas. Y es una película de Disney, muy bonita, muy divertida, pero que tiene unos capítulos posteriores a la película que salieron después. Y hay una escena en donde hay un animalito de estos que se comporta tal cual como el padrino, ¿no? Y dice que él inmigró a América y ahí hizo su fortuna, etcétera. O sea que niños de la edad de mi hija de 8 años, por ejemplo, están viendo pequeñas historias, ¿no?, con personajes animados de películas de Disney en donde hay una referencia al padrino, ¿no? Ok, Oscar, Entonces, pero fíjate lo siguiente. Ahí a surge ver, algo que sería bien interesante analizar. vamos. Porque tú has marcado muy bien que tú naces en tiempos de cuando se estrena El Padrino, ¿ok? Marcas como otras generaciones no saben, pero ven sus mutaciones o por llamarlo de alguna manera, sus reinterpretaciones o sus actualizaciones. Yo te pudiera decir que es una obra en torno al padre, a un padre que se sale de la ley y a un padre justiciero. Pero para no entrar en temas de psicología, porque no es el punto, eso lo dejamos para El Padrino 3, tú como antropólogo, una profesión que casi eres mi héroe porque eres de una de esas profesiones extrañas que hoy en día solamente los héroes estudian, casi que estoy que te traigo para Venezuela, te haría una pregunta. Como antropólogo y como el docente que tú eres, y aparte sé que estás en este momento investigando en torno a personajes de nuestra historia contemporánea y el tema de la resiliencia, ya de eso hablaremos en otro momento, ¿por qué el padrino se inserta en nuestra psique, en nuestra sociedad contemporánea? Como antropólogo, ¿por qué? ¿Cuál sería ¿Qué podrías decirnos de eso? ¿Por qué estamos aquí reunidos hoy? ¿Ok? 42 personas escuchando a ustedes hablar del Sí, padrino, a nosotros. qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Mira, tu pregunta nos sigue proporcionando justamente betas para seguirnos metiendo, y vuelvo a invitar a quienes se acaban de incorporar a no solamente ver esta trilogía del Padrino, sino también explorar esta publicación, ¿no?, que nos ha significado a 13 profesores universitarios explorar. Dicho sea de paso, hay un artículo también sobre la idea del padre, ¿no? Vito Corleone como el padre, benefactor, cuidador, ¿no es cierto?, con los suyos, pero tirano con sus rivales, ¿no? Pero tratemos en el tiempo que tenemos de explorar un poquito más esas vetas que nos has invitado a conversar. Yo creo que hay algunos aspectos importantes. Por ejemplo, tú me dices como antropólogo, a ver, algo que dice John Turturro, este actor de Hollywood de ascendencia italiana, es que él vio la película y cuando la vio dijo, esta es la fiesta de mi familia. En mi familia, descendientes de italianos, comemos así, nos pasamos la comida así, ¿no es cierto? Gritamos, ¿no?, y bailamos, ¿no? Y los que conocemos las sociedades norteamericanas, especialmente los Estados Unidos, sabemos que las fiestas son muy parametradas, ¿no es cierto? Comienzan una hora, terminan una hora y chao, todo mundo se va, etcétera. Acá hay toda esa expresividad, ¿no es cierto? Muy notoria. Los criminales están ahí planeando, viendo cómo se defienden, cómo asesinan al otro, no sé qué, y de pronto llama Clemenza al joven Michael y le dice, ven, algún día vas a tener que preparar. La salsa de tomate se hace así, le pone la carne molida, las salchichas, ¿no? Un poco de azúcar para bajarle el ácido y ya está, ¿no? O sea, te meten la comida
en la escena cotidiana, en la cotidianeidad de estos criminales, ¿no? Entonces los hace ver en su humanidad, que es, sabemos, todos sabemos aquí, que la dimensión humana es tremendamente compleja. Entonces, entre nosotros pueden haber tanto furias, ¿no es cierto?, como, digamos, benefactores, ¿no? Los seres humanos somos así a veces, de extremos, ¿no? Y la búsqueda del justo medio ha sido una búsqueda en todas las culturas, ¿no? Bien, otro aspecto que me parece importante anotar es que es una historia de inmigrantes que llegan al país de las oportunidades, y esa es la primera escena de Bonacera. Para mí, esa primera escena de unos 10 o 12 minutos que dura, es como para hacer una clase de ciencia política. Porque este señor sufre el atentado de su hija, va a quejarse ante las autoridades y no le dan justicia. Y el padrino le dice, ¿por qué no viniste a mí? Le dice, porque pensé que ya estaba, sí, claro, ahora que no te han dado la justicia que buscas, vienes donde mí. Y se produce un acto súper interesante, ¿no? Esto que hablaba también Ariel sobre estos componentes más éticos. El padrino le reclama, y tú has puesto en un Twitter, Culturamundis ha puesto en un Twitter algo muy interesante, ¿no? Ese diálogo, donde le dice, hace mucho tiempo que no sé nada de ti. Es más, ya me olvidé cuándo fue la última vez que me invitaste a tu casa a tomar un café, ¿no? Con tu familia. Y luego le dice, ¿y ahora vienes aquí a pedirme que mate a esos muchachos como si nosotros fuéramos unos simples asesinos? Dice. En realidad no lo haces con respeto. Entonces se juega un tema, ¿y qué es lo que vemos finalmente? Lo que aparece en la carátula de nuestro libro, que me voy a permitir compartir brevemente la pantalla, y es esta escena en la que tenemos a un Bonacera que se inclina, que finalmente le besa la mano al padrino, y como dice un viejo padre de la antropología, Marcel Mauss, finalmente se subordina ante el eventual presente que le va a dar Vito Corleone a Bonacera, ¿no? Entonces manda a leccionar a estos criminales que no han sido debidamente ajusticiados por el sistema. Con cuidado, nosotros no somos unos asesinos, dice él, ¿no? Le dice a sus matones, a sus lugartenientes, y luego Bonacera le dice, perdón, Vito le dice a Bonacera, llegará un día, ojalá que no sea dentro de poco. Ese día yo te pediré un favor y espero que estés ahí para proveérmelo. Entonces, lo que está haciendo Vito Corleone es no solamente subordinar a una persona en función de la autoridad, sino también endeudarla con él, ¿no? Algún día llegará. Hoy yo te cumplo con el favor, luego serás tú, ¿no? Y para cerrar esta dimensión más antropológica que me has pedido anotar, Johnny, yo agregaría el papel de la mujer. El papel de la mujer en El Padrino 1 es interesante porque tiene varias dimensiones. Está Kay, la esposa de Michael Corleone, que es una mujer anglosajona, de educación protestante, no es católica, que se sorprende de toda esta diversidad cultural. Y Michael Corleone le va diciendo, ellos son así, yo no soy así. De hecho, Michael Corleone está usando el uniforme del soldado estadounidense que se fue a la Segunda Guerra Mundial a defender un país. Y Michael Corleone le sigue aclarando a Kay, ¿no? Que ellos son así, mi padre negocia así, le pone la pistola en la cabeza a la gente para conseguir lo que quiere, etcétera, etcétera. Tiene una horda de matones que le ayudan, ¿no? A doblegar voluntades, etcétera. Y finalmente ella como que está tratando de comprender el asunto. Finalmente ella, bueno, vamos a abreviar la historia, pero también está la madre, Carmela, la esposa de Vito, que es como que la que cuida a la familia, ¿no? Es más, la vemos siempre secundando a Vito Corleone, y además la vemos pocas veces, pero en la novela sí está mucho más presente, y es la que cuida a la familia, la que cuida los espacios. Hay momentos en donde dice, brevemente en la película, pero en la novela más ampliamente, en la mesa no se discute,
de negocios, ¿no? La mesa se come, la mesa se cuida, el estómago, la familia, las relaciones, etcétera, ¿no? Pero también está la hermana de Michael, Connie, que es la maltratada, ¿no? La humillada, la golpeada por el marido, que es un joven que tiene interés en penetrar en el mundo de la mafia, y el tipo la tandea, le da duro, etc. Pero es interesante anotar no solamente esos 3 papeles en la película del Padrino 1, sino cómo estas mujeres van cambiando también en diferentes momentos hasta el Padrino 3. Solamente cojo la figura de Connie Corleone. Qué Esta cónico. mujer maltratada en el Padrino 1, en el Padrino 3 es la que ayuda a llevar la transición, ¿no? Entre Michael Corleone, que deja el liderazgo de la mafia, y el hijo bastardo de Sonny, ¿no? Con Lucy Mancini, que es interpretado por este actor Andy García, ¿no? Que asume, digamos, el liderazgo de la familia, ¿no? Quien está ahí detrás es Connie. Entonces es interesante ver cómo la mujer pasa de una serie de roles bastante conservadores, especialmente en el caso de Connie, a roles más activos, más incisivos, y hasta esta señora, bueno, ya lo veremos, Connie Corleone ayuda a aniquilar a algunos rivales, ¿no? De su hermano Michael. Sí, ahora, hay una cosa que hace que sea todavía más vigente El Padrino. Lo estábamos comentando, Oscar, poco Sí, antes de esta sesión. La noticia de hoy, ¿quieres comentarla? eh, De hoy, día que estamos analizando El Padrino. ¿Qué pasó en Italia? sí, yo creo que es interesante esta noticia que nos ha venido así como pues, esas cosas que a veces ocurren, ¿no? Todo como que se alinea y dices, oye, pero seren- ¿quién ha preparado esto? serendipity, algo por el estilo. Serendipity se le llama exactamente. Ujú. Hoy ha caído, mejor dicho, la policía italiana, los carabinieri, han detenido en una clínica a Matteo Messina Denaro, más de 30 años prófugo, líder de la Cosa Nostra siciliana, y líder del clan de los Corleone en Sicilia. Entonces, este señor tiene en su haber, tiene, digamos, entre sus manos la responsabilidad de haber asesinado a 2 de los más grandes jueces, investigadores de la mafia en Italia. Y yo creo que esto nos puede dar pie, este impulso que ha dado Ari, nos puede dar pie para hablar un poquito de mi contribución en este libro que es sobre la historia de la mafia, ¿no? Por favor. Sí, En Sicilia y también en Norteamérica. Para cerrar la idea con Matteo Messina Denaro, si los que nos están siguiendo aquí tienen curiosidad en saber, no solamente googleen su nombre, sino que pueden ver en Netflix una serie que se llama Los Más Buscados. Y ahí uno de ellos es Matteo Messina Denaro, ¿no? Líder del clan Corleone de la Cosa Nostra siciliana, que estaba prófugo, que había sido condenado a cadena perpetua en ausencia, y que este personaje, digamos, representaba uno de los capo dei tutti capi, ¿no? En la Cosa Nostra italiana. Pero yendo un poquito hacia la historia, ¿no? Sicilia es una tierra de dolor, es una tierra que ha sido no solamente residencia de griegos y romanos, sino también de árabes, de turcos, de españoles, ¿no? De descendientes de los mismos itálicos, ¿no? Pero cuando la unificación italiana se empieza a configurar, y muchos de nuestros países en América Latina son mucho más antiguos que la misma Italia, como República Italiana unificada. La cultura italiana o las culturas italianas son muy antiguas y de muy diverso cuño.
Pero Sicilia es una tierra que supone mucha pobreza, mucha postergación, y no se olviden que el reino que estuvo en el sur de Italia, que se llamaba el Reino de las Dos Sicilias, era una corona Augsburgo. Esta corona se resistía a la posibilidad de la unificación. La unificación viene desde el norte, choca con los estados pontificios, hacen un puente, y Giuseppe Garibaldi toma en 1860. Muchos consideran que ese es el año, ¿no? Fundamental para encontrar en Sicilia la partida de nacimiento de la mafia. Ese Estado que te prometía igualdad, que te prometía seguridad, no te la da. Entonces, los delincuentes en las cárceles, junto con los republicanos italianos que tenían esta formación masónica, entran en contacto en las cárceles. Y los republicanos italianos, que eran proscritos por sus ideas políticas, junto con estos delincuentes de poca monta, pero que tenían organización combativa, se convierten en la fuerza de choque de una idea política. Y cuando los republicanos italianos salen y deciden pelear contra la corona, finalmente tienen a estos señores ya movilizados que adoptan el sistema de organización masónico. Hasta el día de hoy los masones son silentes, son muy reservados. No todos saben quién es quién dentro del mundo de los masones. Entonces, estos grupos de delincuentes empiezan a organizarse de ese modo para proveer de una seguridad que el Estado no te puede proporcionar, de una justicia que el Estado no te garantiza. Entonces, encuentran también mecanismos para enriquecerse o proveerse de recursos que tampoco habían en una zona pobre. Por esos años se hizo muy famosa el cultivo de cítricos para ayudar a combatir una serie de enfermedades, como el escorbuto entre los navegantes, por ejemplo, entre los viajeros en los buques transatlánticos, etc. Entonces, Sicilia, Nápoles, empiezan a sembrar muchos cultivos y se aparecen estos señores mafiosos y dicen, oigan, sus cultivos se podrían incendiar, ¿no? Pero, digamos, por un pago módico podríamos brindarle la seguridad para que eso no le suceda, ¿no? Y a esto le llaman algunos sociólogos e historiadores italianos el negocio de la protección privada. Como el Estado no llega, como el Estado es débil, entonces surgen pequeños señores, pequeños comandos de gente, coscas le llaman allá, ¿no? Familias, y no necesariamente son familias parentales, ¿ah? Sino gente que forma parte, el equivalente a las logias masónicas, y empiezan a proveerle de seguridad a estos agricultores que tienen este negocio próspero, y así poco a poco las mafias empiezan a coger un mayor protagonismo, estados débiles, necesidad de seguridad en la gente. En muchos de nuestros países de América Latina, los estados son débiles, la gente sufre de inseguridad, entonces aparecen estos grupos que te proveen también, casi como en un símil, una protección privada. De hecho, hay un sociólogo italiano que se llama Diego Gambetta, que dice que esto que hemos encontrado y que se conoce de la historia de la mafia en Sicilia, en Nápoles, en Calabria, en Nueva York también, es algo que se reproduce en los países latinoamericanos donde los estados son sumamente débiles, ¿no? Ari, ¿tú creo que quieres decir algo? No, pero Ya. estaba pensando que si bien la mafia nace en Italia, luego en Estados Unidos se va ramificando y hay mafia irlandesa, aunque muchos trabajaban para los italianos. Por eso que Scorsese hace esta última película de mafia para despedirse del género, el irlandés, Sí, pero sí, él trabajaba para italianos, el así personaje es. de Robert De Niro, pero había una mafia judía muy importante en Nueva York. Yo les invito a ver una película, no sé si es de Brian De Palma, no recuerdo quién es el director, pero se llama Sergio Leone. Once Upon a Time in America, Sergio y es Leone, ¿no? Sergio Leone, y es la historia de la mafia judía en Nueva York. Sí. También con Robert De Niro, James Woods y varios actores que son excelentes.
Pero yo lo que quería también era, cuando Johnny preguntaba por qué estamos hablando de la película, Mm. yo hoy, aunque también soy antropólogo, aunque también ¿De soy verdad? historiador, sí, 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 claro, historia de ¿Verdad? antropología, pero yo decidí entrarle más por la parte cinematográfica, como entré con el New Hollywood. Mm. Yo creo que para muchos que no leyeron el libro, como yo, y sin embargo la película nos fascina, aparte de todos los elementos culturales, los elementos de la trama, los elementos de los personajes, los excelentes actores que elige ¿Cómo? Coppola en ese momento, algunos muy conocidos y que obviamente iban a traer audiencias como Marlon Brando, que él sí venía del viejo Hollywood, y algunos en ese momento desconocidos como Al Pacino, pero para nosotros, si lo vemos ahora, todos conocidísimos, incluyendo Claro. Robert Duvall, incluyendo por cierto, a James Caan, etcétera. Y bueno, se trae una actriz que obviamente no era muy conocida y que tiene un nombre que no es Coppola, pero es la hermana de Coppola en la vida real, que es la que hace Connie, es la que hace a la La hermana, hermana. y es la hermana de Francis Ford Coppola. Y en la Padrino 3 la que hace la hija es la hija de Francis Ford Coppola. O sea que Coppola también actúa como un padrino al estructurar la película porque mete a gente de su familia. Y la banda de música de una de las tres películas del Padrino también la hace otra de sus hijas. Pero en fin, eso es ya anecdótico. Pero es la parte cinematográfica, porque este tema de cine de autor incluía no solo un gran manejo del guión, de la trama, de una impronta personal, etcétera, y manejo de masas, que estas escenas de la boda, del bautismo, etcétera, no eran nada fáciles de hacer. Eso fueron semanas filmando, ¿no? Para que nosotros veamos 20 horas, 20 minutos de película. Pero, Es, por ejemplo, la misma entrada es el tema cinematográfico, las técnicas. La entrada es que está hablando Bonacera y nosotros vamos viendo lo que se llama un zoom back, cómo se va la cámara muy lentamente echando hacia atrás y vamos viendo el personaje cada vez más en cuadro medio, porque al principio lo veíamos más la cara hablando de su tema, Estados Unidos, yo soy americano, yo soy asimilado, pero me pasó esto. O sea, y la gente que iba al cine en esa época, yo quiero ver a Marlon Brando. Entonces él te tiene ahí en suspenso, sabiendo que la gente le está hablando al padrino, la gente por los carteles, la publicidad ya sabía que Marlon Brando era el padrino. Bueno, pero ¿cuántos minutos va a esperar aquí para mostrarme a Marlon Brando y ver cómo hace al padrino? Entonces, esas son técnicas cinematográficas que ponen la impronta del autor. Muchos símbolos, el manejo de las luces, tema de la boda, pero la oficina todo oscuro, las sombras. Yo les invito a que chequen un poquito eso. Él tenía un director de un minuto. fotografía que era Sí, de lo mejor de la época sí. y, y él exigió también que él quería ese director de cine, de fotografía. Pero también hay simbolismo, que también es mucho, va mucho con el cine de autor. Fíjense que cada vez que ellos van a comer una mandarina, va a venir una tragedia. Les invito a que Sí, vuelvan a ver, si quieren, en cámara rápido la película. Uno se va a comer una mandarina y al poco rato ocurre un hecho trágico. sí, Este, Marlon Brando aquí tiene una rosa al comienzo. Esto simboliza que es un personaje un poco tétrico, siniestro, pero amor filial, ¿no? Amor a la familia. Entonces, hay una serie de símbolos que también lo hacen una obra maestra. Y lo que yo les iba a pasar, pero yo no sé si ya da el tiempo, es que él muestra en una entrevista que le hacen la carpeta que él hace, que tiene el libro de Mario Puzo, pero él tiene ya el guión de la película y él va poniendo anotaciones en los márgenes y en todos lados. Y entonces él anota, yo quiero que esta escena sea a los Hitchcock, ¿no? Influenciada por el cine de Hitchcock, el tema del suspenso, la música, etcétera. Yo quiero que en esta escena vaya tal símbolo. Y entonces él a medida que iba filmando la película, a veces mandaba a rodar de nuevo algunas escenas
porque no quedaba conforme, porque le falta un símbolo, porque le falta un poquito más de dramatismo, porque le falta un poquito más de suspenso, y eso nos envuelve, porque estamos hablando de la película y no de la novela. Entonces, ¿por qué nos queda 50 años después? En este momento hablamos del Padrino 1, porque la trilogía hay que ubicarla en años posteriores también. Pero ¿por qué nos queda 50 años después la trama, el tema, la familia por dentro, las cosas antropológicas, pero también el manejo cinematográfico de la película? Eh, y eso, los buenos directores, es lo que destaca un excelente director de un director promedio. A veces uno ve una película que tiene un tema muy parecido a otra, pero dice, esta me agarró y la otra no. Y quizás es algo inconsciente, pero es que el director se molestó en hacer determinadas tomas con determinados ángulos, con determinados simbolismos que quedan en el inconsciente, pero hace que uno esa película le quede y lo marque más que otra. Y esa es la genialidad de Francis Ford Coppola. No solo son los Tres Padrinos, acuérdense Apocalipsis Now, que es una de las películas quizás de guerra y del género de Vietnam más extraordinarias que se ha hecho en la historia del cine. Y ojo, duró 3 años casi en filmarla. Tuvo montones de problemas, pero salió una obra de arte también. Entonces, estamos hablando de directores que estudiaron cine también, por cierto, porque no eran los directores de Hollywood de antes, que era todo instintivo. Spielberg, Lucas, Scorsese, Coppola habían estudiado cine, y además cuando hacen el cine eh, están pensando cada detalle de la película. No es solamente que tengo el guión, bueno, filmo y salgo de este tema. Chao, y cobro, facturo, como diría Shakira. No, son, por eso hablamos de directores geniales. Por eso cuando hablamos de Woody Allen, no todas sus películas, pero muchas películas son geniales. Por eso cuando hablamos de, bueno, directores franceses o de Hitchcock, uno de los directores más geniales, el genio del suspenso, ¿no? O cuando hablamos de Truffaut, etcétera. Pero bueno, no me voy a poner a hablar de la historia del cine en este Claro. momento. Entonces, es un elemento que muchos no pueden interpretar porque no se detienen a ver la parte cinematográfica o no son expertos para ver la parte cinematográfica. Los que estudiamos comunicación social y somos cinéfilos, un poquito sí vemos algunos de esos elementos. Sí, vamos en pro del tiempo. Yo les tengo una pregunta, pero preferiría dar espacio para que los asistentes puedan también plantear sus preguntas. ¿Qué les pareció El Padrino, los que lo vieron? Si alguien tiene algún comentario, quienes no lo vieron y leyeron el texto, el libro, maravillosa novela, maravillosa novela. Por favor, coméntenlo. Quien quiera hacer alguna pregunta a Oscar o Ariel, es el momento, los micrófonos están abiertos. Yo quiero hacer una pregunta, Oscar, que no desconozco. A ver. Mario Puzo, antes de que se hiciera El Padrino 2 y El Padrino 3, ¿Mario Puzo escribió las novelas o eso ya fue directo guión con Coppola? Ya se establecieron directos como guiones. Ajá. Sí, el contexto en el que Mario Puzo escribe la novela es un contexto muy interesante porque se estaba televisando el juicio a uno de los mafiosos que por primera vez, digamos, habló, ¿no? Los mafiosos no hablaban, guardaban mucho el secreto, incluso hasta con la vida, de su organización, de los negocios que hacían, etcétera. Y era el caso de Joe Balaki. Joe Balaki decide hablar porque ya estaba con la soga al cuello y sería muy largo de explicar ahorita, pero está explicado en el texto. Y este señor empieza a cantar y empieza a decir cómo se organizaban las mafias, cómo se ingresaba a ellas, cómo se cuidaba la información, etcétera.
Y ese contexto de tanta, ¿cómo se dice?, producción televisiva de ese juicio a Joe Balaki, eh, inspira a Mario Puzo a escribir la novela El Padrino, que es del año 67. Entonces, la novela es previa a la película. Claro, pero la Y 2 y la 3 él escribió novelas. ¿O fueron ya? una parte de la 2 también se puede encontrar en la novela de Mario Puzo sobre El Padrino, pero después Puzo trabaja con Coppola el resto del guión en El Padrino 2 y luego ya los dos necesitan tienen que cerrar, ¿no?, con El Padrino 3 y bueno, lo hacen finalmente, pero ya lo vuelven a hacer juntos, ¿no? Ujú. Un guión para la película en sí misma. Pero la novela, podríamos decir que parte de ella llega a verse en la 2, pero la 1 es básicamente la novela, ¿no? Ujú. Sí. Insisto con los asistentes, si alguno quiere conversar, alguna opinión. Ahí Ajá, hay ahí una mano Lía, levantada. Lía Espinosa, Lía, por favor, adelante. Tú misma puedes desbloquearlo, Lía. Aquí. Ya, Ahí. ya, aquí estás. Ya se oye. Hola, buenas noches. Como siempre aquí, fascinada escuchándolo. Mira, Oscar, tú mencionaste, pero fue así como entre medio de tu introducción, lo curioso que es Ujú. que al interior de la mafia existe una ética. Sí. La ética de la mafia, claro que corre en paralelo con, por decirte, la ética cristiana o la ética, digamos, que nos rige, pues, Ujú, el ujú, comportamiento. ujú, A mí me gustaría que desarrollaras eso un poco más, porque me parece tan interesante y tan central en esa película. ujú. El cómo lo establece. Me parece fantástico ese tema, ¿no? Lía, déjame envenenárselo a Oscar. ¿Es Que te una he hablado con ética, Johnny. es una ética o es un contrato? Porque Lía, por supuesto, sea por el lado de la ética, ¿no? Claro, La ética cristiana y todo esto, pero también te puedo decir que los perversos se rigen por un contrato. eso. Contrato donde está especificado qué se puede hacer y qué no, y tú dijiste algo, aprovechando la referencia Shakira de Ariel, un contrato donde se paga factura, porque Ah, la mafia factura. Ojo, aprovecho, ¿saben qué significa la palabra mafia, no? Mafia no. son las iniciales de Morte a la Francia, Italia, anhela. De ahí No. viene, de como un movimiento subversivo en plena pelea entre lo que era el territorio italiano, la Cerdeña y los franceses. Morte a la Francia, Italia, anhela. Entonces, partiendo de este sicariato, partiendo de esto y de esta enseñanza shakiriana, ¿verdad? Hay que facturar. Aprovecho lo que el día plantea y pregunto, ¿es un código o es un contrato? Sí, la pregunta es interesante, Elías, se agradece, y Johnny por el veneno también se agradece. Acaba de envenenar. El veneno que agrega, ¿no? A propósito, el próximo curso del día que se llama Los Venenos del Amor, pero la propaganda la dejo luego. A Los ver, dale, venenos dale, del dale. amor. A ver, vamos. Interesante. Sí, yo creo que hay una cuestión importante a tener en cuenta aquí para todos, es que a veces consideramos que el término ética nos responde ya a una idea de bien superior, excelso, al que todos debemos de aspirar o caminar, que es cierto en parte. Sin embargo, también ética es todo aquello que me compromete con, ¿no? Es una serie de obligaciones con las cuales nos comprometemos. ¿Para qué? En líneas generales, para generar una buena convivencia. Como diría el filósofo español Fernando Savater, no todas las formas de vivir nos dejan vivir en paz.
Entonces, ¿que los mafiosos tienen una ética? Sí, solo que no es la mejor para garantizar una buena convivencia entre todos. Porque en su manera de vivir hay maneras de someter a otros, por ejemplo. De hecho, los mafiosos de esta película y en otros lados del mundo, las otras mafias también, pero para los de esta película, de manera más precisa, ellos eran tratantes de blancas, prostituían mujeres, ¿no? Jugaban a las apuestas, el gambling, ¿no? Tan prohibido en los Estados Unidos, y tenían el negocio de el contrabando en general, o el negocio de las adquisiciones, pero luego esto se complejiza con el alcohol, y luego en la película vemos la tensión cuando llega un nuevo negocio a instalarse, y el padrino, que tiene una ética, dice que no quiere entrar con ese negocio, las drogas. La droga. Ujú. Y le dice, ¿no? O sea, muy bien, señor Solozzo, ese es su negocio, yo no voy a entrar, su negocio no choca con el mío, así que muchas gracias, mucho gusto. No hay sociedad, no hay trato, no hay pacto. Y por eso es que van a matar al padrino. Hay códigos éticos siempre en todos los seres humanos, incluso hasta en los más viles, pero la aspiración a la que debemos ir, y la ética cristiana es una de esas aspiraciones, es buscar códigos éticos, compromisos, modelos de convivencia los más justos para todos, ¿no? También hay otras personas que se proponen o proponen para el mundo entero éticas mínimas, ¿no? Entonces, la ética cristiana apunta a máximos, ¿y qué pasa si yo no soy cristiano, ¿no? Entonces, apelemos a éticas mínimas. Judíos, cristianos, musulmanes, ¿podríamos convivir? ¿Se podría o no se podría? ¿En qué nos podemos poner de acuerdo? ¿No? Hay formas de vivir que no dejan vivir, entonces hay que proscribirlas, sacarlas del escenario para evitar que justamente nos generen esas, no solo incomodidades, sino injusticias, ¿no? No sé si con ello ayuda tu pregunta, a responder tu Sí, pregunta, Lía. sí, Ahora, sí, cómo no. también Johnny nos hablaba del contrato. El contrato supone obligaciones, Sí. ¿no es cierto? Entonces, la ética, mal que bien, es un contrato. Es un contrato sobre el cual nos comprometemos a mínimamente esto, máximamente esto otro, ¿no? Nos comprometemos a, el padrino lo dice, por ejemplo, en mis territorios no quiero que haya droga. En un debate con otros mafiosos dice, aquí no debería haber la droga, pero ese mafioso llega a decir, en los barrios de negros sí, ahí no me importa que se droguen, ¿no? Exacto. Que Sí. finalmente termina siendo un pacto de convivencia para Bueno, mentirnos. yo creo que en el judaísmo tenemos una clave o un ejemplo, más que una clave para la respuesta. Mm, ¿Qué es lo que se hace con los 10 mandamientos en el Sinai, etcétera? Si creemos la historia, si mm, creemos la historia bíblica, un mm, brit, un pacto, eso es un contrato, mm, ¿ok? Ahora, ese es un pacto bastante ético desde un punto de vista de cómo lo percibimos hoy, pero tú podrías irte al código de Hammurabi, que es ujú, previo, y también es un pacto, bueno, aunque está impuesto por un rey, pero acá el rey es un rey abstracto, es Dios. Ahí está impuesto por un rey, eh, un ser humano, pero ese ser humano que es Hammurabi dice que le está hablando en nombre de Dios. Entonces, aquí tienes este código que viene a ser un contrato, que a la vez viene a ser un pacto, un código de ética, pero en ese ujú, código de ética está la ley del talión. Entonces te corto ujú. el dedo si robas. Entonces, yo creo que los dos conceptos se pueden unir dependiendo Sí, del contexto. Y en el contexto del padrino van de la mano, en mi opinión, la ética con el contrato. sí. En esa primera escena con Bonacera, yo creo que es bien interesante mirarla porque Bonacera le dice al padrino, quiero que los mate, ¿no? A esos que han ultrajado a su hija. Y el padrino le devuelve la respuesta y le dice, eso no es proporcional. Tu hija está viva. Exacto, exacto.
Entonces, que Hay sufra una como ética. ella sufrió. Exacto, Ok. hay una ética, hay una ética. ¿Alguna otra pregunta? Proporcionalidad, ¿no? El código de Hammurabi es el primero, ojo por ojo, Sí. diente por No, diente. esa es la Biblia, no, el Código de Hammurabi es la ley de Talión de que si Perdón, te... Es la ley de Talión, sí. Bien, ¿alguna proporcional. otra pregunta que quieran hacer? Porque ya estamos llegando al final de este primer encuentro, el Padrino 1. Quiero recordarles, si entran, ahí les pusimos en el chat el link de la comunidad Cultura Mundis. Próximo lunes van a recibir invitación para el Padrino 2 y este miércoles a las 7 de la noche Caracas, 6 de la tarde Miami, Lima, Ariel Segal inicia su ciclo Estados Unidos con una pregunta muy importante: ¿decae el país que inventó la democracia? Es un tema que nos toca a todos. Entonces, los interesados los invito a entrar en la comunidad, a chequear nuestra página de culturamundis.com y ver toda la información. Son 4 clases, ¿verdad, Ariel? Sí, sí. Y es básicamente si colapsa la democracia, más que el país. Está Si colapsando la democracia. colapsa la democracia en el país que la inventó, sí. Ahora, una pregunta, ¿la comunidad Cultura Mundis se basa en un contrato o en un pacto? En el disfrute por el saber, que es lo que nos une a nosotros. Ok. Ese es el punto. Ese es el punto, el disfrute por el saber y pasarla bien, estar juntos y divertirnos y aprender. Eso es la premisa de Cultura Mundis. Ya, yo también quiero decir algo. Yo propuse a Oscar. Oscar es un profesor muy, muy, muy preparado que tiene muchas cosas que ofrecer, aparte de esto del Gracias, padrino. Ari. Así que yo recomiendo que cuando escuchen o vean las propuestas de Cultura Mundis con Oscar, bueno, yo le digo Oscar porque es mi amigo, no le digo profesor Oscar, igual que él no me dice profesor Ariel. Les recomiendo mucho que tomen muy en cuenta y sigan. Y por cierto, una de las cosas que yo aprendí a valorar mucho de su forma pedagógica de enseñar es que él utiliza, no sé si en todos los cursos, pero en varios, las caricaturas y los dibujos animados para enseñarle a los estudiantes, y ha resultado ser pedagógicamente un gran éxito para que los chicos aprendan. Bien, Muchas gracias, Ari. vale. Bueno, entonces nos vemos el próximo lunes. Encantado. Oscar Muchas Sánchez y gracias. Luis Bont, ¿ok? Y el miércoles con Ariel Segal en Estados Unidos, colapsa la democracia. Vale, nos vemos. Hasta pronto. Chao. Hasta luego, Gracias. que les vaya Gracias. bien. Gracias.